Reacciones químicas y medio ambiente. Anteriormente hemos visto o hemos mencionado que la química estudia las propiedades, la composición de las sustancias y también algunos cambios que dichas sustancias experimentan. Una reacción química es el proceso en el que una o más sustancias, que llamamos reactivos, se transforman en otras sustancias diferentes llamadas productos de reacción. En una reacción química se conserva el número de átomos, pero se redistribuyen o reordenan formando nuevas sustancias, por lo que la masa original se conserva. Gráficamente aquí se muestra una molécula de metano, dos moléculas de oxígeno y la flecha indica la presencia o una transformación que sería la reacción química y que después de haber ocurrido este proceso tenemos dos sustancias nuevas, una que es el dióxido de carbono y otra el agua. Como se puede observar, los átomos que había inicialmente siguen siendo los mismos después del proceso, solamente que se han agrupado de manera diferente, dando origen a sustancias diferentes, que van a tener por lo tanto distintas propiedades intensivas. Las ecuaciones químicas son formas de representar en forma simbólica a las reacciones químicas. Esto tiene la ventaja de brindar mucha información en forma abreviada. Acá en esta imagen vemos una ecuación química en la que nos dice que el reactivo A se está combinando con el reactivo B para dar como producto de reacción la sustancia C y la sustancia D, que serían los productos de la reacción. Siguiendo con la ecuación o con la reacción química anterior, el metano se combina con el oxígeno o reacciona con el oxígeno, dando como producto de reacción dióxido de carbono y agua. Las ecuaciones químicas utilizan símbolos como por ejemplo el subíndice entre paréntesis S, L y G, que me indican los estados de agregación de las sustancias que intervienen, AC, que me indica que está en solución acuosa, la flecha, que significa el sentido de la reacción química. Si sobre la flecha aparece algún símbolo, me está indicando la utilización de un catalizador. El triángulo significa aporte de energía o la energía necesaria como para que se inicie la reacción química. Si aparece HB me está indicando la presencia de una radiación, de algún tipo de radiación que puede ser luz, si es una radiación en el espectro en la zona visible. La flecha hacia abajo que indica la aparición de un precipitado, la flecha hacia arriba que indica el desprendimiento de un gas, y la Q, que significa calor y que se la suele escribir como un reactivo o un producto. ¿Qué dice el principio de conservación de masa o ley de Lavoisier? Que antes y después de cualquier fenómeno físico o químico que se produzca en un sistema cerrado, la masa del sistema permanece invariable. Basados en esta ley, nosotros debemos hacer que se conserve la masa en las ecuaciones químicas. Es decir, que el número de átomos que aparecen como reactivos sea igual al número de átomos que aparecen como productos. Si no es así, decimos que la ecuación está desbalanceada y hay que ajustarla o balancearla. ¿Cómo se escribe una ecuación química? ¿Cuáles son los pasos? Lo primero que hay que hacer es escribir las fórmulas correctas de los reactivos y los productos. Acá voy a aclarar que si se trata de sustancias iónicas, nosotros escribimos una fórmula química que me va a estar representando la proporción de los iones que forman este compuesto, pero recordemos que se tratan de sustancias cristalinas, es decir, que tienen muchos cationes y aniones. Solamente representamos con una fórmula la proporción. Si te trata de sustancias moleculares, no del tipo redes moleculares, va a ser la fórmula química
la que esté representando correctamente, en este caso, a la sustancia molecular y va a estar representando a una molécula. Y en el caso de los metales, va a pasar lo mismo que con los compuestos iónicos. Los metales son redes metálicas, pero lo vamos a representar con el elemento un elemento en realidad, o un símbolo químico que me esté indicando el metal del que se trata. El segundo paso es identificar los estados de agregación, que se le puede escribir a un costado de los elementos de las fórmulas químicas ya escritas, y esto es opcional, no es imprescindible en una ecuación química. Y por último, lo que sí es imprescindible es ajustar o balancear, es decir, contabilizar la cantidad de átomos de cada elemento en ambos miembros. Es decir, los átomos que están como reactivos, que tienen que coincidir con los átomos que están como productos. Si así no fuera, lo que se hace es proceder a ajustar, y este ajuste o balanceo se logra anteponiendo a cada sustancia, o a la representación de cada sustancia mediante la fórmula química, coeficientes estequiométricos, es decir, números que me permita obtener este balanceo. Esos números en general son números enteros, son pequeños, y vamos a ver ejemplos de balancear. El ejemplo semejante a los ejercicios que van a tener dice: plantear la reacción que se lleva a cabo cuando una chispa enciende una mezcla de hidrógeno y oxígeno gaseosos y se produce agua y la energía suficiente para producir un estallido. Entonces, por lo que dice, las sustancias reaccionantes son el hidrógeno y el oxígeno gaseoso, son dos sustancias moleculares. Entonces vamos a escribir hidrógeno 2, oxígeno 2, y vamos a escribir la flecha de la reacción, y como productos de la reacción, agua y energía suficiente, que no sería un reactivo, pero se puede expresar a lo mejor en forma de calor. Acá les muestro cómo tendría que haber quedado la ecuación planteada, el primer paso, que era escribir correctamente reactivos y productos. En este caso se ha representado el estado de agregación de dichos productos y reactivos, pero bueno, no era obligatorio hacerlo. El otro paso es ver si está balanceada. Si analizamos la cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos como reactivos, coincide con la cantidad que tenemos de productos. Pero cuando analizamos la cantidad de átomos de oxígeno, vemos que acá como reactivo tenemos 2 oxígenos, mientras que como producto 1. Entonces no estaría balanceada y no cumpliría con la ley de conservación de masa. Por lo tanto, tenemos que agregar coeficientes estequiométricos que se agregan adelante de las sustancias o de reactivos o de productos. ¿Qué me conviene hacer en este caso? Se llama balancear por tanteo. Si yo le agrego un 2 a la molécula de hidrógeno o a las moléculas de hidrógeno, me quedan 4 hidrógenos, que yo tendría que balancear con un 2 delante de la molécula de agua para que me queden también 4 hidrógenos. Cuando yo le agrego el 2 a la molécula de agua, también se ve afectado por ese 2 el oxígeno, es decir, que paso a tener 2 oxígenos como productos de la reacción. Y si yo veo la cantidad de oxígeno que tengo como reactivo, también son 2. Entonces, en ese caso ya quedaría balanceado, es decir, agregándole un 2 al hidrógeno y un 2 al agua. Acá está representada cómo quedaría dicha ecuación. ¿Qué variables condicionan una reacción química? Bueno, son condiciones que hacen que una reacción química se produzca o no, que los productos obtenidos sean de un tipo u otro, que los productos obtenidos estén en más o menor proporción. Ellas son la concentración, la temperatura, la presión, y en el caso de que las reacciones se lleven a cabo disueltas, es decir, en soluciones, la presencia de un solvente determinado va a condicionar estas reacciones químicas. ¿Dónde se estudian estas variables o estas condiciones? Se estudian a nivel laboratorio, en donde es posible controlarlas, y después, en el medio ambiente, quizás no se produzcan tal cual o tengan variaciones, pero sería una forma de predecir qué puede llegar a pasar después en el medio ambiente. Los materiales en el ambiente se están transformando todo el tiempo. Algunos se transforman a gran velocidad
y otros a velocidades muy lentas que no podemos observar. Por ejemplo, los minerales que son disueltos por la lluvia, y unas reacciones que son más rápidas es como las hojas se descomponen con el paso del tiempo una vez que caen del árbol. ¿Qué pasa en estas transformaciones? Las sustancias cambian de naturaleza, entonces cambian sus propiedades, cambian su afinidad con un determinado lugar de la Tierra, promoviendo así la dispersión de estas sustancias. Por ejemplo, la madera al quemarse se transforma en gases que se dispersan en la atmósfera y también en material particulado que tienen la posibilidad de dispersarse a nivel atmosférico. Los seres vivos promueven activamente las transformaciones. Por ejemplo, los microorganismos desdoblan las sustancias o los desechos. Hay organismos que utilizan la energía del sol para transformar el dióxido de carbono y el agua en sustancias orgánicas y en oxígeno, como son los organismos que tienen clorofila, las plantas. Y el ser humano es uno de los que más cambios produce o más reacciones químicas y transformaciones produce en el medio ambiente. Esto lo hace de diversa forma, es decir, produciendo sustancias y así incrementando la concentración de algunas sustancias que ya existían en el medio ambiente, como pueden ser el dióxido de carbono, en la combustión de combustibles fósiles, y también creando sustancias nuevas o sintéticas que antes no existían en la naturaleza, y lo que habría que hacer antes de emitirlas o llevarlas al medio ambiente sería controlar qué efectos pueden llegar a provocar esos nuevos materiales en el medio ambiente. Otra cuestión con esto es que si nosotros tenemos en cuenta esta intervención del hombre en la naturaleza y conocemos en qué se pueden llegar a transformar los materiales que estamos utilizando y que estamos transformando, podremos, teniendo la comprensión acerca de cómo ocurren estas transformaciones, podremos tomar mejores decisiones en relación al mundo material. Por ejemplo, eligiendo lo que consumimos, viendo qué hacemos con los desechos, qué fuentes de energía utilizamos. Y con respecto a las reacciones químicas, nosotros las vamos a clasificar de distintas formas. Una de las clasificaciones es, por ejemplo, en el caso de reacciones que ocurren en disoluciones acuosas, en las llamadas reacciones de precipitación. Estas se caracterizan por la formación de un producto insoluble o precipitado. Cuando hablamos de precipitado estamos diciendo que es un sólido que no se va a disolver y que se separa de la disolución y que aplicando un método mecánico yo voy a poder extraerlo, por ejemplo. Normalmente en estas reacciones participan compuestos iónicos y acá muestro un ejemplo que después vamos a ver en la filmina que sigue. ¿En qué se aplican estas reacciones químicas o de precipitación o cuando aparecen? Por ejemplo, cuando se tratan aguas residuales o cuando se va a tratar aguas que tengan altos contenidos de fósforo. Si se le agrega sales de aluminio, estas sales de aluminio, el aluminio con el fósforo o con los fosfatos, produce un precipitado que es el fosfato de aluminio y que puede ser retirado de esa agua. Entonces eliminamos así el exceso de fósforo de esa agua. El otro caso de la aparición de un precipitado que se muestra acá como ejemplo, que a lo mejor no tiene una relevancia ambiental, es la de que cuando el jabón es utilizado con aguas duras, aparece un precipitado, una sal de calcio, que hace que el jabón tenga poco poder de limpieza y por eso los jabones han sido reemplazados por detergentes. Bueno, acá visualmente lo que les mencionaba anteriormente, un ejemplo en el que tenemos, yo lo que quería que vieran es esto, que tenemos dos soluciones, dos sistemas homogéneos, que al mezclarlo observamos la aparición de una sustancia insoluble, que es el yoduro de plomo, y que puede precipitar y que luego filtrando esta dispersión nosotros vamos a poder separar el plomo de lo que inicialmente teníamos como solución. Acá tenemos una mezcla y un sistema heterogéneo.
Se lo representa mediante una ecuación química en donde escribimos al nitrato de plomo más el yoduro de sodio, que es el que estamos agregando, y vamos a obtener un nitrato de sodio que es soluble, que lo escribo acá, que lo escribimos entre paréntesis AC porque está solubilizado, y el yoduro de plomo que es insoluble y por lo tanto se escribe entre paréntesis la S. Ustedes en realidad no tienen que saber si se va a producir o no el precipitado, no lo pueden predecir, pero la idea sería que puedan escribir las ecuaciones en base a los enunciados que se les planteen en los ejercicios. Bien, vamos a hacer algunas generalizaciones con respecto a las reacciones de precipitación más adelante. En este caso, bueno, en la parte de abajo lo que se hace o lo que se representa es cuáles son las sustancias que están ionizadas en las soluciones. Entonces partimos del nitrato de plomo que está ionizado, el yoduro de sodio que está ionizado, y cuando se los mezcla tenemos el yoduro de plomo no ionizado como precipitado y el sodio y el nitrato ionizados disueltos en el agua. Bueno, acá el ejercicio dice plantear la reacción del fosfato de sodio con el cloruro de aluminio. Entonces, escribimos fosfato de sodio, que es una sal soluble. En general son todas solubles las que tengan cationes del grupo 1. Ese es un dato para tener en cuenta. Y el otro reactivo es cloruro de aluminio, que también es soluble. Cuando mezclamos estas dos soluciones, vamos a obtener el fosfato de aluminio, que es insoluble, que yo les comentaba antes que lo usábamos para retirar el fósforo. Fíjense, acá está la reacción, fosfato de aluminio más cloruro de sodio que continúa ionizado. Otro tipo de reacciones químicas que ocurren en disoluciones acuosas, estamos dentro siempre de la misma clasificación, reacciones que ocurren en disoluciones acuosas, son las reacciones ácido-base. Pero antes de empezar a verlas, vamos a hablar de qué son ácidos y qué son bases. Hay tres teorías que definen qué es un ácido y qué es una base. La teoría de Arrhenius, que dice una sustancia es ácida que cuando la disuelvo en agua libera protones y es una base si disuelta en agua libera oxidrilos. Y acá les muestro algunos ejemplos. El ácido clorhídrico cuando lo disuelvo en agua se ioniza liberando protones o iones hidronio, y el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, cuando la disuelvo en agua libera oxidrilos. La otra definición es la de Bronsted-Lowry, que dice que un ácido es un donador de protones, y ahí coincide con la teoría de Arrhenius, pero dice que una base es un receptor de protones, no como en el caso de Arrhenius, hace una diferencia. Y acá les muestro dos ejemplos. El del clorhídrico sigue siendo el mismo que el anterior, pero el caso del amonio, fíjense, no tiene oxidrilos en su estructura, pero al disolverlo en agua, ¿qué hace? Toma un protón del agua, apareciendo en la disolución un oxidrilo. Pero fíjense que actúa como receptor de protones y entonces entra dentro de la definición de base. Y la tercera teoría es la de Lewis, que nosotros no vamos a ver en esta materia. Y así llegamos a las reacciones de ácido-base. Entonces vamos a utilizar la definición de Bronsted-Lowry y él dice que en las reacciones ácido-base se transfieren protones, de manera tal de que un ácido libera el protón, es receptado por una base y se forma así como producto de reacción un ácido y una base que llamamos conjugadas. El ejemplo que se muestra, tenemos un ácido genérico en donde le ponemos la letra A al anión, al futuro anión unido a un hidrógeno, y lo mezclamos con agua. En la reacción química ácido-base, el protón se transfiere al agua, quedándome lo que se denomina ion hidronio hidratado, es decir, el protón se une a la molécula de agua. Y este pasaría a ser el nuevo ácido, que sería el ácido conjugado. Y el ácido se transformó en un anión que es capaz de recibir protones,
yendo en sentido contrario en la reacción, entonces es una base conjugada. Es la base conjugada. Siempre la base conjugada proviene del ácido y de la base proviene el ácido conjugado. Escrito en ecuación química, porque acá es una mezcla en realidad con ecuaciones desarrolladas, no planteándola con fórmulas químicas, tendremos el ácido más el agua, una doble flecha porque se puede dar en un sentido u otro en este caso, y vamos a obtener, fíjense, de la base el ácido conjugado y del ácido la base conjugada. Otra clasificación es reacciones, o dentro de la clasificación de reacciones que ocurren en disoluciones acuosas, es el tipo de reacciones de neutralización. Estas reacciones se caracterizan porque existe un ácido que reacciona con una base y se da como producto de reacción o se produce una sal y agua. Acá se muestra un ejemplo, el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, que me da cloruro de sodio más agua. Reacciona en esta transformación, se une el sodio con el cloro para dar esta sustancia iónica que en realidad en la reacción se va a mantener ionizada, y la formación de agua. Otro tipo es las reacciones de hidrólisis. La palabra lo dice, hay una ruptura por la presencia de agua, por la acción del agua, pero es una reacción química, no es una solución. Se rompe, digamos, la molécula y se produce en general una ionización. El ejemplo que se muestra es el cloruro de amonio, que en presencia de agua se ioniza, y el amonio sigue reaccionando con el agua, entregándole un protón o liberando un protón, quedándome una reacción general que es amonio, cloruro de amonio más agua, amoníaco más un protón libre que forma parte de, en realidad, de un ion hidronio hidratado. Y así tenemos en general una ruptura de esta molécula por la acción del agua. Fíjense que hay una separación, por eso se llaman hidrólisis, de hidrólisis. Lo que vamos a ver son las reacciones redox o reacciones de óxido de reducción. ¿Por qué se caracterizan estas reacciones? Porque hay un cambio en los estados de oxidación de las sustancias intervinientes o de los elementos intervinientes, para decirlo correctamente. Se muestra, digamos, hay un cambio de oxidación y hay un intercambio de electrones. Se muestran en esta filmina el caso del zinc, que tiene estado de oxidación 0, que reacciona con el sulfuro ferroso. El hierro en este caso tiene estado de oxidación más 2, y que cuando se produce la reacción, al obtenerse el sulfuro de zinc, el zinc está actuando con estado de oxidación más 2, mientras que el hierro pasa a estar con estado de oxidación 0. Para que esto ocurra, el hierro tiene que ganar 2 electrones, es decir, reducirse, perdón, y el zinc debe perder 2 electrones, es decir, oxidarse. Siempre que hablemos de oxidación, estamos hablando de que la sustancia pierde electrones. Esta reacción redox, como pueden ver, no hay oxígeno, no hay presencia de oxígeno. Cuando hay presencia de oxígeno, en general es más fácil de ver quién es la sustancia que se oxida y quién es la que se reduce. En esta filmina se muestran las tablas de potenciales redox que ustedes van a tener que utilizar para resolver los ejercicios. Son semireacciones en donde se muestran las especies químicas reduciéndose y el potencial en voltios de esta semireacción. Las reacciones redox siempre tienen que, en estas reacciones siempre tiene que una sustancia oxidarse y otra reducirse. La sustancia que se reduce se llama a su vez oxidante y la sustancia que se oxida se llama agente reductor, digamos, es como un trabalengua. Siempre que ocurre una reducción, ocurre simultáneamente una oxidación y eso no se lo deben olvidar. Como representantes de sustancias oxidantes, agentes oxidantes, es decir, que se reducen en la reacción química, en general, hay que ver con qué sustancias están presentes, tenemos el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Los procesos en donde se producen estas reacciones redox se pueden clasificar de dos formas: electrolíticos
en los que para que se produzca la reacción redox yo tengo que incorporar energía eléctrica, es decir, electrones externos, y que, por ejemplo, se utilizan para los procesos de tratamientos de superficie como es la galvanoplastia, en la que nosotros cubrimos una superficie metálica que en general es de hierro, que se oxida, con un metal que es inerte a las oxidaciones, como puede ser el proceso de zincado, de cromado en ciertas, ¿cómo se llama?, objetos metálicos de hierro. Y el otro proceso en el que se produce energía eléctrica a través de esta reacción química se denominan procesos voltaicos o galvánicos y son los que se utilizan para fabricar las pilas y baterías. Las pilas se llaman celdas galvánicas o voltaicas también como sinónimo. Esas pilas o celdas están formadas por dos electrodos que se hallan sumergidos en sendas soluciones y que se hallan separadas esas soluciones físicamente. Hay una conexión de estos electrodos a través de un hilo conductor, que es el que me permite aprovechar la circulación de electrones y así, por ejemplo, encender una lámpara. Y un puente salino que garantiza la neutralidad de cargas eléctricas. Las reacciones redox en una pila son espontáneas y los electrones que son producidos en el ánodo, en el proceso de oxidación, se transfieren al cátodo donde se consumen. El potencial que me va a aportar esta pila va a depender de la naturaleza de las semirreacciones, es decir, tengo que ver quiénes están interviniendo en la reacción química, qué sustancias son, y dependiendo de ellas voy a obtener un voltaje. En general las pilas son de 1,5 voltios y las baterías de 9 voltios. Bueno, acá se lo muestra gráficamente lo que les estaba diciendo, dos soluciones, los electrodos, en este caso una solución de sulfato de zinc y el electrodo de zinc, y una sustancia de sulfato de cobre con el electrodo de cobre, el hilo conductor y el puente salino. Cuando nosotros hacemos esta conexión eléctrica, que yo la puedo utilizar para prender una lámpara, o acá se le puso un voltímetro para ver qué voltaje se genera. Cuando yo logro conectar esto y cerrar así el circuito, se produce espontáneamente una migración de electrones y por lo tanto el zinc, que está perdiendo esos electrones, pasa a la solución en forma de zinc más 2. Y el cobre más 2 que está en la solución gana electrones que llegan a través del electrodo y se transforman en cobre metálico. Es decir, que en este electrodo, el electrodo de cobre va a engordar porque cada vez va a tener más cobre en su superficie esta que está sumergida, mientras que el zinc lo que voy a ver es que se va a empezar a achicar o a disolver en realidad el electrodo. Siguiendo con esa reacción, si yo voy a la tabla y busco el zinc más 2, va a aparecer zinc más 2 electrones y me va a dar como potencial electroquímico menos 0,76 voltios. Y si yo busco el caso del cobre más 2 electrones, que me da cobre metálico, me da como potencial eléctrico 0,34 voltios. El más grande o el que mayor tendencia tiende a reducirse es la hemireacción o la semirreacción del cobre más 2 a cobre metálico. Entonces, esta reacción es la que se va a llevar a cabo y la otra yo la voy a invertir, es decir, voy a poner zinc, que me da zinc más 2 electrones, le voy a cambiar el signo al potencial electroquímico y las voy a escribir una encima de la otra y luego las voy a sumar y esa va a ser la reacción general que se va a estar produciendo. Y el voltaje que me va a aportar esta solución, obviamente que en condiciones determinadas de presión y temperatura, va a ser la suma algebraica de estos valores. Acuérdense que este lo cambié de signo, así que voy a obtener 1,10 voltios cuando fabrique esta celda galvánica o esta pila. Si el potencial calculado por esta reacción es una cantidad positiva, la reacción va a ser espontánea y sí voy a poder aplicarlo a una pila, y si no, no voy a poder fabricar una pila con estas dos hemireacciones. Otra forma de clasificar las reacciones químicas son en reacciones de combinación,
Por ejemplo, vamos a tomar siempre ejemplos o tratar de tomar ejemplos ambientales, el anhídrido sulfúrico más el agua que me da ácido sulfúrico. Fíjense que en las reacciones de combinación yo tengo varios reactivos y obtengo un producto. Y en general estos reactivos son sustancias, son compuestos o sustancias compuestas. Mientras que en las reacciones de síntesis también, pero parto en vez de sustancias compuestas, sustancias simples, varias sustancias simples que me dan una sustancia compuesta. El ejemplo es el del carbono, cuando yo lo quemo, o el carbón, cuando yo lo quemo, que obtengo dióxido de carbono. Y el otro ejemplo es el que se da también durante la combustión, en la que el nitrógeno gaseoso del aire reacciona con el oxígeno del aire y me da óxido nítrico. Otra de las clasificaciones es reacciones de descomposición y es un poco la opuesta a las dos que vimos anteriormente. En ella se parte de una sustancia compuesta o simple pero formada por varios elementos y que se transforma esta única sustancia en varias sustancias. Por eso les digo que es como la opuesta a la que ya vimos. Y el ejemplo que se muestra acá es la del ozono, que se descompone en oxígeno molecular y en el radical oxígeno, que es muy reactivo. Otra clasificación es reacciones de desplazamiento simple o de sustitución simple, en el que partimos de una sustancia simple y un compuesto y obtenemos nuevamente un compuesto y una sustancia simple, pero en la que se ha intercambiado, por ejemplo, una de las partes o uno de los elementos que forman la sustancia compuesta. En las reacciones de doble sustitución, el intercambio es de las dos partes. Por ejemplo, en este caso, hidróxido de aluminio más ácido clorhídrico con una reacción ácido-base, también la podemos clasificar como reacción de doble sustitución o de doble desplazamiento, ya que el aluminio pasa a estar con el cloro y el hidrógeno pasa a estar con el oxidrilo, dando agua y cloruro de aluminio. Estas clasificaciones se pueden también, sumar a las clasificaciones anteriores. Una reacción de oxidación, como es esta, por ejemplo, el carbono es 0, el oxígeno es 0 y acá actúa con 4 y el oxígeno con -2, fíjense que es una reacción redox y a la vez es una reacción de síntesis. Entonces, en las actividades que ustedes van a tener, cuando les diga que clasifique las reacciones químicas, la van a estar clasificando de las dos formas. Vamos al caso de reacciones de combustión. ¿Por qué es tan importante las reacciones de combustión? Porque toda la contaminación atmosférica en general proviene de reacciones de combustión para el caso de combustible fósil. En general, digamos, el mayor porcentaje, no es la única fuente de contaminación atmosférica. Las combustiones pueden ser completa o incompleta. Cuando es completa, la cantidad de oxígeno que interviene en la combustión es la suficiente como para obtener las formas más oxidadas de las sustancias que reaccionan. En este caso, el carbono, que vamos a obtener su forma más oxidada, que es la del dióxido de carbono, y el hidrógeno, que se transforma en agua. Y son reacciones exotérmicas, que son las que se aprovechan para la obtención de energía eléctrica, por ejemplo, o para la obtención de energía mecánica, en el caso de los automóviles. Y si la reacción o la combustión es incompleta, el oxígeno no es suficiente y se puede formar monóxido de carbono, carbón, que llamamos hollín en realidad, y que, bueno, ya hablamos antes del monóxido de carbono como que es una sustancia tóxica porque reacciona con la hemoglobina de la sangre impidiendo la oxigenación. Puede causar hasta la muerte la inhalación de monóxido de carbono.